De manera que es a través de esta vida cristiana como nosotros producimos obras de salvación, producimos obras buenas. Se desarrolla en nosotros la caridad, porque el Espíritu Santo es el amor, el Espíritu Santo es la caridad y se va impregnando en toda nuestra vida. Bienvenidos al aula virtual de Evangelización Activa. Retomando nuestro tema anterior en el que comenzamos nuestro acercamiento a Jesucristo a través de la Biblia, durante la sesión de hoy el Padre Ernesto nos llevará de la mano para que nuestra lectura sea más provechosa y se convierta en una oración que conduzca nuestras vidas hacia una amistad más íntima con Dios. También conoceremos una de las prácticas más antiguas de nuestra fe, el ayuno. ¿En qué consiste el ayuno? ¿Por qué es necesario? Te invito a que nos acompañes en esta interesante enseñanza. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro curso de Evangelización Fundamental. En esta sesión vamos a tratar un tema realmente importante para todos nosotros. Antes de hacerlo como lo venimos haciendo en nuestro curso, quisiera recordar un poquito de qué es lo que hemos venido viendo. Estamos viendo cómo Jesús vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Sin embargo, para poder participar de esta vida que Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo, necesitamos estar unidos, completamente unidos, de la misma forma como la rama está unida a su tronco. Habíamos visto cómo en este capítulo 15, en el versículo 5, Jesús nos dice que Él es la vid, que Él es el tronco y nosotros somos sus ramas, y que necesitamos permanecer en Él. Tenemos que estar plenamente unidos a Él para que, así como en el árbol va circulando esa savia que es lo que hace que le da vida, así también nosotros tengamos esta savia que no es otra cosa que el Espíritu Santo que nos comunica la misma vida de Jesús. Y así, de esta manera, podemos tener la vida de Jesús, la vida plena, la vida en abundancia que pues todos quisiéramos vivir. Esta vida en donde hay paz, en donde hay gozo, en donde hay alegría, en donde nuestra vida puede realmente disfrutar de lo que Dios ha preparado para sus hijos. Decíamos, ¿y cómo? ¿Cómo podemos nosotros permanecer unidos a esta vida? ¿Cómo podemos hacer que esta savia del Espíritu Santo pueda circular por nosotros? Y dijimos, bueno, lo primero es la Eucaristía. Vimos cómo en el capítulo 6, en el verso 54, Jesús nos dice que el que come su carne y bebe su sangre permanece unido a Él. De manera que ya nos estaba dando aquí la clave de que la Eucaristía es un instrumento fundamental para que pueda estar circulando por nosotros esta savia divina, esta savia que es el Espíritu Santo. Sin embargo, pues también recordarás que no podemos acercarnos a la Eucaristía si nosotros estamos viviendo en una situación de pecado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, San Pablo nos dice
que quien se acerca a recibir la Eucaristía, es decir, quien come y bebe sin que pueda discernir en él que está el cuerpo y la sangre de Cristo, y se acerca de una manera indigna, se está comiendo su propia condenación. De manera que es requisito para acercarnos a la Sagrada Eucaristía que nuestra vida esté en gracia. Y para eso, en esa ocasión, hablamos del sacramento de la reconciliación. Vimos también la importancia de la palabra de Dios, porque pues somos lo que comemos. ¿Y qué es lo que hoy alimenta nuestro espíritu? Tristemente nos vemos que vamos leyendo mucha literatura que a veces encontramos hoy en los medios modernos, en el internet y en tantos libros que hoy se publican, en donde lo único que conseguimos es, pues en el mejor de los casos, solamente nutrir nuestro intelecto, pero en muchas veces ni siquiera eso. Solamente vamos llenando de basura nuestro corazón. Por eso Jesús nos invitaba a que comiéramos también de su palabra. La palabra de Dios, como nos lo invita a hacer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 19, pues vamos a estar comiendo lo que verdaderamente alimenta nuestro espíritu y vamos a permitir que esta savia del Espíritu Santo se fortalezca, tenga nutrientes para que esta vida sea realmente plena, la tengamos en abundancia. Además, entonces, con la palabra de Dios podremos nosotros crecer y desarrollar nuestra vida como verdaderos cristianos, y así veremos cómo nuestra vida va desarrollándose plenamente, cómo el Espíritu Santo va creando en nosotros nuevos espacios de paz, de alegría y de amor. El último elemento que nos sirve para alimentar nuestra vida y para que esta relación pueda crecer y podamos tener esta vida en abundancia, pues es el tema de la oración. Permanecer en Jesucristo, como lo veíamos en el capítulo 15, en el verso 7 de este Evangelio de San Juan, requiere que esté continuamente circulando la fuerza de Dios, porque para permanecer en Él necesitamos estar al margen del pecado, como ya lo veíamos anteriormente. Yo quisiera iniciar esta reflexión con un texto que es realmente importante y quisiera que nos acompañaras ahí en tu Biblia leyendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, el verso 41. En este texto vamos a encontrar cómo Jesús, el día en que iba a ser ya entregado, estando en oración, se encuentra con que sus discípulos pues están dormidos. Y esto pues es, al estar sin protección, podemos ser una presa fácil del enemigo. Por eso nos dice lo siguiente. Regresó junto a sus discípulos, verso 40. Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, para que no caigan en la tentación, pues el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, yo creo que todos nosotros, tú como yo, hemos experimentado la debilidad de nuestra carne. Hemos visto ya cómo dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja a hacer lo que no queremos. Hemos visto ya en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, a partir del versículo 14, cómo hay una fuerza verdaderamente poderosa dentro de nosotros que nos empuja a hacer lo que no queremos. Y por otro lado, tenemos a nuestro adversario, el demonio, que está siempre buscando la manera de tentarnos, que está buscando la manera de que nuestra vida caiga en el pecado. Por eso necesitamos estar siempre preparados. Necesitamos de la fuerza que nos da, por un lado, el ayuno y la oración. Son dos elementos fundamentales de la vida del cristiano, tan importantes como la Eucaristía, tan importantes como su palabra. Así es de importante la oración y el ayuno.
si nosotros no nos alimentamos, sea de la palabra, sea de la Eucaristía, si nosotros no tenemos una vida de oración e incorporamos prácticas penitenciales a nuestra vida, especialmente el ayuno, va a ser realmente muy difícil que esta corriente que nos da la vida, que nos da la vida eterna, que nos posibilita en este mundo a ser felices, pueda circular por nosotros. Por eso, la oración debe de ser parte fundamental de nuestra vida. En nuestro curso hablaremos con más amplitud sobre este tema. Hoy quisiera, en esta reunión contigo, solamente explicar algunos de los elementos fundamentales de por qué es importante la oración. Si nosotros vamos al capítulo 4 de San Lucas, vamos a encontrar el pasaje de las tentaciones. En este pasaje vamos a darnos cuenta cómo Jesús ha permanecido en oración durante 40 días y 40 noches, y entonces el demonio viene a tentarlo. Quisiera que fueras leyendo conmigo los primeros 12 versículos. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todos estos días no comió nada, y al final sintió hambre. El diablo le dijo entonces: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Lo llevó entonces el diablo a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. El diablo le dijo: te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, porque a mí me lo han dado, y a quien yo quiera se los puedo dar. Si te postras ante mí, todo esto será tuyo. Jesús respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él le darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te protejan, te llevarán en brazos, y tu pie no tocará una piedra. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y fíjate en este último versículo, el versículo 13, dice: cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta un momento oportuno, buscando una mejor oportunidad. Sabemos, lo veremos más adelante, que esta oportunidad la volverá a encontrar en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, podemos ver cómo Jesús pudo resistir esta tentación porque durante 40 días y 40 noches había estado orando y ayunando. Tú como yo nos vamos a ver continuamente tentados. Nos vamos a ver tentados en 3 áreas muy importantes que todos las vivimos y todos las sufrimos. Si nosotros regresamos a nuestro texto, vamos a darnos cuenta en los primeros versículos cómo el demonio tienta a Jesús en el placer. Jesús, después de 40 días de ayuno, tenía hambre. Y entonces le dice: si tú eres el Hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Todos nosotros también tenemos esta misma tentación. Tenemos la tentación de el placer, que se nos presenta de muchas formas, no solamente como la comida. Hoy nos vemos fuertemente tentados, sobre todo con este uso que hace el mass media de la pornografía. Nos vemos tentados sensualmente. Nos vemos con esas prendas sabrosas, nos vemos con esos exquisitos lugares a los que se puede ir a comer. Se puede uno ver tentado de tantas formas en el placer. Una persona que no tiene oración y que no tiene ayuno será siempre una víctima de la tentación, irremisiblemente. Solamente con ayuno y oración podemos superar el placer.
Pero no solamente lo tienta en el placer, después lo lleva y le hace ver todas las riquezas de este mundo. Y en esto, pues le presenta la oportunidad de tener todas las riquezas. El dinero hoy y siempre ha sido una fuerte tentación. ¿Quién no quiere tener dinero? ¿A quién no le gustaría comprarse un mejor carro o tener una mejor casa? Y claro, el demonio va a venir a decirte, yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo dar. ¿Cuántos negocios ilícitos? ¿Cuántas formas así que parecen, pues bueno, qué tan mal puedo hacer con esto? Total, voy a tomar unos cuantos pesos, unas cuantas monedas, y todo empieza siempre por poco. Cuando nos damos cuenta ya no estamos tomando unos cuantos pesos, unas cuantas monedas, sino que con ello estamos enriqueciendo nuestra vida. El demonio, hábil y sutilmente, sabe cómo llevarnos a sus terrenos para que fácilmente nosotros podamos caer en la tentación de la riqueza. Finalmente, lo tienta con el poder, lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate de aquí, tú tienes el poder, basta con que lo digas, los ángeles vendrán, te tomarán en sus manos y te llevarán de nuevo a un lugar sin que tu pie tropiece sobre ninguna piedra. Poder, claro, nos gusta tener poder en la casa, aquí yo soy el que mando. Nos gusta tener poder en nuestros negocios, nos gusta tener poder en el gobierno, nos gusta tener el poder, ser nosotros los reyes a quienes se les obedezca. Está impreso en nosotros por la soberbia y el egoísmo que está continuamente empujando a nuestro corazón, buscando este poder. Por eso decíamos como en el capítulo 7, en el verso 14 y siguientes de la carta de Pablo a los Romanos, nos podamos dar cuenta cómo efectivamente hay una fuerza dentro de nosotros que nos empuja. La soberbia, el egoísmo, el orgullo. Y el demonio, que conoce bien nuestro corazón, pues hábilmente sabe utilizarlo. Por eso es importante mantener siempre alerta el corazón. Lo logramos a través de la oración, que nos mantiene siempre atentos a Dios, pero también a través del ayuno. Jesús venció la tentación porque supo permanecer todo el tiempo en oración. Y claro que, pues, no es fácil orar. O más bien, déjame decirte, orar sí es fácil. El problema es ponerse en oración. Y ponerse en oración no es sencillo. Necesitamos mucho coraje, mucha decisión. Entre las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó fue precisamente la del ayuno. Cosa que hoy, si te das cuenta, hemos casi perdido en nuestra iglesia. Tenemos un par de días en los que se promueve el ayuno, el miércoles de ceniza, el viernes santo. Y es un ayuno sumamente mitigado. El ayuno eclesial que conocemos, pues es en la mañana tomarse un pan, unas galletas con un café, luego no comer nada entre comidas y después a la hora de la comida pues tomar pues una comida, nos dice, más ligera. Pero bueno, este término de ligero, pues aquí cada quien lo puede interpretar un poquito como quiera, ¿verdad? Porque para uno ligero puede ser comerse pues, no sé, medio pavo, medio pollo. Esto de ligero pues puede interpretarse con mucha apertura, ¿verdad? Para algunos comerse medio pollo, o comerse medio pavo, o comerse media cena, pues puede ser, estoy comiendo ligero. A lo mejor porque come mucho más. Sin embargo, realmente a esto se referirá Jesús cuando nos habla de ayuno, de vigilancia de nuestros apetitos. Jesús nos mostró en este texto que acabamos de escuchar de Lucas, cómo hay que verdaderamente mantenernos sin comer. Se fue al desierto, en el desierto no hay nada que comer. Y permaneció 40 días y 40 noches ayunando y orando. Es cierto que, bueno, no podemos hacer un ayuno tan prolongado sin la dirección espiritual adecuada, sin que alguien pueda ir siguiendo nuestro desarrollo, porque pues esto puede traer, en vez de buenas consecuencias a nuestra vida espiritual, puede ser usado también por el demonio y traer malas consecuencias para nosotros.
Sin embargo, vemos que el ayuno es y debe ser parte de nuestra vida espiritual. El cristiano debe de ayunar frecuentemente. Debemos de empezar con un ayuno que llamamos, pues, mitigado, que puede ser precisamente este ayuno eclesiástico. Después podemos quizás pasar a irnos negando algunas cosas entre semana. Por ejemplo, hoy no me voy a tomar un refresco. Sobre todo hay gente que pues le encanta el tomar refrescos todo el día, o estar comiendo dulces, o voy a negarme el postre de la comida, o algún otro pequeño sacrificio, algo que haga que mi voluntad se alinee, que le podamos enseñar a nuestro cuerpo que somos nosotros los que gobernamos y que no es realmente el apetito el que va a venir a gobernarme. Si no me puedo abstener de tomarme un refresco, no me puedo abstener de no comerme un postre, ¿acaso es que podremos abstenernos en el momento en que llegue una tentación mayor? Cuando estoy tentado porque me acaba de llegar un correo electrónico y ya desde el título ya me supongo qué es lo que contiene ese correo. Hay pues conocidos nuestros, porque no le podemos llamar amigos, que nos envían correos con material inconveniente, pornográfico y todo esto. Y ya desde que ves el título, tú ya sabes de qué es, de qué se trata. Y tienes tu mouse en tu mano. Estás a un clic de darle a abrir. O puedes dirigir tu mano hacia la crucecita que dice echarlo al bote de basura. Estás en un momento grave de decisión. Y dentro de ti la voz te dice, ábrelo, no te va a pasar nada. Mira, es inofensivo. Y Dios, a través de su Espíritu, está diciéndote, no lo abras. Va a perjudicar tu vida espiritual. Y tú tienes que tomar una decisión. Si no te pudiste quitar un chocolate, un refresco, ¿tú crees que vas a ser capaz de cancelar ese mensaje? De tirarlo a la basura y decir, no lo voy a ver. Te voy a decir que lo vas a ver porque esta naturaleza nuestra está corrompida y necesita la fuerza de Dios. Necesita un entrenamiento en su vida espiritual que le permita, cuando se siente empujado por sus pasiones, que siempre son pues alimentadas por el enemigo malo, necesitamos de esta fuerza que nos da el ayuno. Hoy en nuestra iglesia vemos tanta debilidad. Es triste ver que la gente no sale adelante en sus vidas porque no hace penitencia. Hoy en día vemos con tristeza cómo incluso algunos sacerdotes pues nos vamos a confesar y hay tanta gente que dice solamente la absolución y ya no hacemos nada. O te dice como penitencia, rece un Padre Nuestro, un Ave María. Hermanos, si algún sacerdote por la urgencia que tiene, o por alguna otra razón, o no te da penitencia, o te deja solamente rezar un Padre Nuestro y un Ave María, tú tienes que saber ayunar. Tú tienes que tener la voluntad para crecer en este sacrificio que requiere tu alma. Jesús nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos seguir a Jesús si nosotros no sabemos renunciar, si no tenemos la capacidad de vencernos a nosotros mismos. Esto solamente se logra con el ayuno, empezando por supuesto por cosas pequeñas. Hoy no me tomo un postre, me niego el refresco de esta mañana, el café de esta mañana. Y luego, bueno, pues obviamente pues voy aumentando, voy creciendo en esta relación y entonces digo, bueno, ahora no solamente eso, voy a comer, por ejemplo, vegetales. Voy a tomar en mis comidas, voy a empezar a agregar más verduras. Me voy a quitar, por ejemplo, la carne. Ya no voy a comer carne. Durante este tiempo, esta semana no como carne, o este día no como carne. Y entonces voy empezando a acostumbrar a mi cuerpo a que yo soy el que lo gobierno, el que yo soy el que dirijo esta parte de mi vida.
para que cuando venga la tentación, nosotros podamos rechazarla, para que yo tenga la fuerza. Velen y oren, decía Jesús en este versículo 41 del capítulo 26 de Mateo. Velen y oren para que no vayan a caer en la tentación. Necesitamos entonces aprender a ayunar. Debes de llegar a ayunar hasta que puedas en un momento determinado hacer un ayuno de pan y agua. Es decir, no comer nada durante todo el día si no es pan y agua. Habrá que hacer todo un proceso. Si tú vas a nuestra página de evangelización, podrás encontrar ahí un documento completo de cómo ayunar, los pasos que hay que hacer, la metodología que debemos de tener, y esto te permitirá poder llegar a tener en tu vida una vida de ayuno, una vida penitencial que es necesaria. Jesús, en la misma oración que Él nos enseña, sabe que el enemigo malo va a estar acechándonos continuamente. Si tú abres tu Biblia en el capítulo 6 de Mateo, vas a encontrar a partir del versículo 9 cómo Jesús nos enseña a orar. Está ahí la oración del Padre Nuestro. Está formada por una serie de peticiones esencialmente. Sin embargo, quisiera que pusiéramos hoy atención en el versículo 13, el último de esta enseñanza. Dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Así decimos nosotros en el Padre Nuestro. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la traducción griega y latina, encontraremos que la traducción, especialmente la de San Jerónimo, traduciendo esta palabra del griego, encontraríamos que es traducida por el malo, o sea, el que hace el mal. Líbranos de aquel que hace el mal. Dios sabe que continuamente nuestra vida está siempre en una continua lucha contra el enemigo. Jesús mismo la tuvo, lo hemos leído en este capítulo 4 de Lucas. Obviamente, si Jesús la tuvo, tú y yo la tendremos. Entonces necesitamos que Dios nos libre del maligno. Y por eso oramos en la oración fundamental que Jesús nos enseñó. Pedimos: líbranos del mal. Líbranos del maligno, Señor. No permitas que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Al contrario, aumenta nuestras fuerzas. La iglesia acostumbra a rezar 3 veces al día el Padre Nuestro. Una vez en la mañana, una vez al mediodía y una vez en la tarde. De manera que estemos continuamente pidiéndole al Señor por todas nuestras necesidades, que son las que están contenidas. Las necesidades fundamentales del hombre están contenidas en el Padre Nuestro, pero principalmente que nos libre de caer en la tentación, que nos libre de caer en el juego del maligno. Por eso es importante en esta oración del Padre Nuestro, cómo nosotros le pedimos a Dios que nos libre del mal, que nos libre de la tentación, que nos libre del maligno, para poder permanecer siempre en gracia. Una persona que no tiene oración, que no clama continuamente a Dios, que no pide a Dios, que no entra en contacto con Él para decirle: Padre, tú me conoces, sabes cuán débil soy, tú conoces que dentro de mi vida tengo grandes y graves debilidades, necesito que me ayudes, líbrame del mal, líbrame del maligno, líbrame de todas estas pasiones que consumen y corroen mi vida, porque yo quisiera tener más dinero, porque yo quisiera tener una posición más cómoda, porque yo quisiera tantas cosas, Señor, que están en mi corazón y que me impulsarían a hacerlas de una manera equivocada. Por eso clamo a ti, Padre. Y este clamar a Dios continuamente, como nos lo ha dicho Jesús en esta hermosísima oración con las que Él nos enseñó a orar, porque Él dijo: cuando quieran orar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces nosotros abrimos nuestro corazón hacia Dios. El problema de la oración del Padre Nuestro es que la hemos convertido ya en una moneda muy usada.
La decimos corriendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Parece que fuera una carrera o como si alguien nos viniera persiguiendo. No ponemos atención en lo que estamos pidiendo. Clamamos al Padre como el niño: papá, ayúdame, papá, defiéndeme, papá, sálvame, papá, dame. Yo no he visto a algún niño que le diga: papá, cómprame una camisa, una patineta, esto, el otro, No, oye papi, fíjate que pues quisiera ver si me pudieras tú pues comprar, pues quiero una patineta y mira que está bien bonita. Y va a buscar convencer al papá de que le compre la patineta dichosa. Y se la va a pedir una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Y pues finalmente, si es algo bueno, si el niño, bueno, muy bien, a lo mejor nos pone alguna condición. Bueno, si pasas bien tus exámenes en este mes, te voy a comprar la patineta. Y aquí, bueno, pues todo depende ciertamente en que el papá tenga el dinero para la patineta. Pero Dios no es así. Dios es inmensamente rico, poderoso. Nos podría dar todo lo que nosotros pidiéramos. Por eso Jesús nos animaba a pedir con confianza, a clamar al Padre. Pero ¿de qué me serviría tener patinetas y carros y todo lo demás si finalmente no tengo a Dios en mi corazón? Si mi vida se ve siempre perturbada por el maligno, si siempre que aparece una tentación mis pasiones me tiran sobre ella. Jesús nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo si finalmente se pierde a sí mismo? Necesitamos entonces clamar al Padre continuamente: Padre, sálvame. Necesito de tu fuerza, necesito de tu gracia, porque tú conoces que dentro de mí hay una fuerza que sería capaz de destruir toda mi vida. El ayuno viene entonces en nuestro auxilio. El ayuno nos dará la fuerza para permanecer sobre todo en oración. La primera penitencia, decía un santo de la Edad Media, la primera penitencia es la oración. ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil levantarse temprano. Es difícil levantarme una hora antes para poder orar. Eso pues no me gusta. Yo quisiera mejor permanecer en cama, dormidito, a gusto. Si no he sido capaz de renunciar a un chocolate, no he sido capaz de renunciar a un refresco, no he sido capaz de renunciar a mis postres, no he sido capaz de renunciar a las pequeñas cosas, va a ser bien difícil que en la mañana yo pueda renunciar a una hora más de sueño. Y entonces, pues, ¿cuándo voy a orar? Nunca. Y el demonio sabe. Esto grábatelo bien en tu corazón, hermano. Una persona que no hace oración, una persona que no tiene un trato continuo, permanente, largo y profundo con Dios, jamás verá resultados espirituales en su vida. Será siempre una víctima fácil para el pecado. Eso necesitamos orar. Pero no vamos a poder orar si no tenemos ayuno. Y no vamos a poder ayunar si no tenemos oración, si no clamamos al Padre. Las dos cosas siempre van unidas. Y si tú te fijas en la palabra de Dios que estamos leyendo, vas a encontrar que en este capítulo 6, primero Jesús nos habla de la oración. Le dedica estos versículos del 5 al 14 al tema de la oración. Pero inmediatamente después nos va a dedicar unos cuantos versículos al ayuno. Quisiera leer contigo a partir del versículo 16 en este capítulo 6 que estamos revisando. Dice Jesús: cuando ayunen, no anden triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente los vea que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino el Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve hasta lo más escondido, te recompensará. Tu Padre te dará la fuerza. El ayuno, pues, como ves, forma parte fundamental de nuestra vida. Necesitamos retomarlo. No es sencillo, por eso te invito, te hacía esta invitación a que leyeras este documento, para que lo vieras con un poquito más de detenimiento y pudieras empezar un programa de ayuno en tu vida.
Si tú no tienes ayuno, no tendrás oración. Y si tú no tienes oración, tu vida no se transformará. Por ti difícilmente podrá fluir el Espíritu. Hay gente que comulga, vemos gente que comulga, pero que no transforma su vida. Vemos gente que lee la palabra de Dios y no transforma su vida. Le falta la oración. Son 3 elementos que hacen posible esta transformación. Quien no tiene oración, hermanos, jamás. Yo lo he experimentado, lo he visto con la gente, estoy convencido. Así lo dijo Jesús. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Y yo me he dado cuenta que en la medida en que yo no tengo ayuno o yo no tengo oración, soy una presa fácil de mis tentaciones. El demonio, que conoce bien mis pasiones, que conoce bien mi corazón, sabe de qué forma presentarme la ocasión, como lo hizo con Jesús. Y siempre, como termina diciendo en este capítulo 4 de Lucas, siempre está buscando una mejor ocasión. Ahorita no pudo, con esta tentación no pudo, pues va a buscar la forma de poder. Por eso es importante permanecer en Jesús. A través de tu oración, una oración prolongada hará que tu vida alcance la plenitud que Dios te ofrece a través de la vida en abundancia. Y bueno, pues con esto llegamos ya a la conclusión de esta gran unidad, de este gran tema que hemos venido viendo: cómo podemos tener la vida en abundancia. La vida en abundancia, hemos dicho, se produce porque Dios nos da el Espíritu Santo. En el capítulo 5, en el verso 5 de la carta de Pablo a los Romanos, dice que Dios ha derramado ya su Espíritu en nuestros corazones. Desde el día de nuestro bautismo, ahí está. Sin embargo, para que circule, necesitamos permanecer en él. El capítulo 15 del Evangelio de Juan nos lo dice con claridad: permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, entonces van a ser como este árbol que tiene bien unida su rama, y por él va a estar circulando con fuerza para que podamos dar frutos. El cristiano no da frutos porque no está unido a Cristo. Y por los frutos nos conocerán. Y por eso pues vemos a la gente que dice que es católica, que es cristiana, pero sus vidas más bien nos darían la impresión de que son de personas alejadas de Dios, de personas que no le conocen, de lo que llamamos un pagano. Necesitamos entonces tener oración. Necesitamos tener contacto con la Eucaristía. Necesitamos acercarnos a la Eucaristía dignamente. Y para ello necesitamos de la reconciliación. Y necesitamos que la palabra de Dios guíe nuestras vidas. Solamente a través de estos 3 elementos nosotros podremos llegar a tener vida y tenerla en abundancia. Y para no olvidarlo, una idea que quisiera poner en tu corazón es a través de un ejemplo muy simple. Hoy sabemos que nuestro planeta vive por el sol. Si el sol desapareciera, si el sol cambiara su intensidad, entonces todos los procesos biológicos, físicos que sostienen nuestra vida en este planeta se destruirían. Terminaríamos por morir. El sol genera muchos de los procesos que hacen que haya agua, y con el agua que haya oxígeno. Los procesos de la fotosíntesis están basados también en este proceso de la luz solar. En fin, el sol es el que hace que nuestra vida tenga calidez. Las personas que viven en los lugares nórdicos, en donde pasan pues grandes temporadas en la oscuridad, cuando viene el invierno, son inviernos larguísimos, y todo ese tiempo están en la oscuridad. La gente sufre de depresiones, sufre mucho porque no tiene el sol. Bien, esta idea del sol se aplica también a la vida cristiana. Y aquí, como puedes ver ahora en tu pantalla, tenemos un acróstico
Un acróstico formado por la palabra sacramentos, oración y ayuno, y lectura y meditación de la palabra de Dios. Estos tres elementos son el sol de tu vida. Cuando el cristiano abandona el sol, cuando el sol ya no brilla sobre su vida, esta persona está en tinieblas, está en la oscuridad y será presa fácil de sus tentaciones, será presa fácil del demonio, que buscará poco a poco irlo conduciendo por el camino del mal. Lo irá conduciendo, así como el pastor conduce a sus ovejas, así el mal pastor, el pastor que está buscando llevar nuestras almas al infierno, así te irá conduciendo. Poco a poco, sin que te des cuenta, un día te encontrarás de frente al desfiladero y hasta ahí habrá llegado tu vida. Y después de esto todo será llanto y destrucción. El buen pastor, en cambio, nos dice el Salmo 23, nos lleva a los buenos pastos, nos lleva a las aguas tranquilas, donde podemos descansar. El buen pastor nos conduce hacia el cielo, donde está el sol. Este sol que brilla eternamente, como lo dice el Apocalipsis. Jesús es nuestro sol, dice el texto del Apocalipsis. Una persona que vive en el sol tendrá vida y la tendrá en abundancia. Para ello, pues, obviamente necesitamos que en nuestra vida estén siempre presentes, primeramente, los sacramentos, Eucaristía y reconciliación. Sabemos que la reconciliación es para apoyar la Eucaristía. Este es el que alimenta, pero sin este no nos podremos alimentar. Necesitamos también de la oración, pero sabemos que sin el ayuno, pues no podremos tener oración. Y necesitamos de la palabra de Dios, la cual no se trata simplemente de una lectura, se trata de una asimilación. Y esto es lo que hacemos a través de la meditación. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Y entonces tenemos así estos tres pares de elementos. Tenemos, primeramente, sacramentos, Eucaristía y reconciliación. Tenemos la oración y el ayuno. Y tenemos la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Estos 6 elementos son los que permitirán que tu vida pueda alcanzar la vida plena. Es a través de ellos como el hombre da fruto. La gente por eso no nos reconoce. Quisiera que fueras nuevamente al capítulo 5 del Evangelio de Mateo y que leyeras conmigo los versículos 13 y siguientes. Dice el versículo 13: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad en una cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Escuche el versículo 16. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. De manera que es a través de esta vida cristiana como nosotros producimos obras de salvación, producimos obras buenas, se desarrolla en nosotros la caridad, porque el Espíritu Santo es el amor, el Espíritu Santo es la caridad y se va impregnando en toda nuestra vida. Decíamos como en este capítulo 5, en el verso 5 de la carta a los Romanos, dice que el Espíritu Santo ya está, pero necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita fortalecerse. El Espíritu Santo que tú recibiste o que yo recibí no es diferente al de San Francisco de Asís, al de Santa Clara, al de San Benito, al de todos los santos que han existido en nuestra vida. Recibieron exactamente el mismo Espíritu.
Pero si tú revisas su vida, sus biografías, encontrarás estos 6 elementos claramente en sus vidas. Encontrarás que Francisco fue verdaderamente un hombre que participaba frecuente y continuamente de la Eucaristía y qué decir de la penitencia. Recuerdo ahorita un pasaje de San Francisco en donde ya en sus últimos años, cuando ya su santidad había alcanzado prácticamente su plenitud, nos dice el libro de las florecillas de San Francisco que él caminaba con el hermano León. Y bueno, pues mientras iba caminando, de repente se baja así, hecho un mar de lágrimas San Francisco. Él iba en un burrito que iba conduciendo Fray León, que era sacerdote, y entonces se baja y se le abraza a los pies y le dice: hermano León, por favor, confiéseme. El hermano León le dice: pero hermano Francisco, ¿cómo lo voy a confesar si usted ya es un santo? O sea, ¿qué pecados puede usted tener? Yo lo conozco y veo su caridad y veo que usted está viviendo ya una vida plena de gracia. Y el hermano Francisco, abrazado a sus pies, le decía: por favor, hermano, porque tengo miedo de condenarme. Ante esta petición, el hermano León accede. Le dice: muy bien, hermano Francisco, dígame, ¿cuáles son sus pecados? Y el hermano Francisco le dice: ahorita mientras cabalgaba en este burrito, venía pensando en el amor de Dios. Venía dándome cuenta de cuánto me ama y cuánto me ha amado Dios, y tan pobremente que yo le he respondido. Perdóneme, hermano, por no haber amado con más fuerza y con más intensidad a mi Dios. Esto nos deja ver la sensibilidad de Francisco. Un hombre que, a pesar de haber alcanzado ya, diríamos nosotros, la cima de la santidad, todavía encuentra en su vida resquicios del pecado. Y se arrodilla ante Fray León para decirle: confiéseme, necesito el perdón de Dios. Podemos verlo en sus noches largas de oración. Podemos verlo como un hombre verdaderamente lleno de amor a la penitencia, a la Eucaristía. Podemos ver un hombre que ha devorado plenamente la palabra de Dios, que la ha introducido en su vida y que hace de ella la norma de su conducta, de su pensar, de su hablar. El mismo espíritu que tenemos tú y yo, hermano, ningún otro. Nada más que claro, pues es un espíritu que ha sido alimentado, es un espíritu que ha sido fortalecido por el sol, por este sol que enriquece nuestra vida, por este sol que siempre debe de estar presente en tu vida, que debe de brillar para ti. El día en que tú abandones el sol, ese día regresarás nuevamente a la oscuridad y las tinieblas volverán nuevamente a envolver tu vida. Difícilmente conocerás la plenitud de este amor de Dios. Difícilmente la gente que convive contigo podrá cortar un buen fruto. Difícilmente podrás ser instrumento de la gracia de Dios para que otros le conozcan y le amen. Después entonces, mis queridos hermanos, es fundamental que nosotros vivamos en el sol. Que en tu vida vayas encontrando la forma. No se trata de empezar con grandes cosas. Hay que empezar por poquito. Empezar, obviamente, pues comulgando los domingos. Confesándose. Yo le comento generalmente en mi comunidad que un buen cristiano debe de confesarse, si no tiene pecado mortal, debe confesarse cada 2 o 3 meses. Para irle dando, pues, pulcritud, para que con la ayuda del sacerdote, con la penitencia que él me vaya ofreciendo, yo pueda ir avanzando en mi vida espiritual y manteniendo una vida completamente santa, pura, digna de Dios. Acercarnos a comulgar, por supuesto, al menos el domingo. Con el paso del tiempo, Dios irá ayudándote, tú irás viendo la forma de proveer un día más. Bueno, pues hay gente que puede llegar a hacerlo hasta todos los días. Pero, bueno, esto es un proceso, lo iremos haciendo con el tiempo. Por lo que toca a la oración y el ayuno, pues empieza proponiéndote orar 15 minutos diarios, 20 minutos diarios. Empieza con una oración sencilla, como puede ser el rosario. Agrégale 1 o 2 salmos. Ve empezando a desarrollar la vida de la oración.
poquito tiempo, para que no te aburras, para que no te canses, para que aprendas a clamar a Dios. Empieza ayunando, pues quitándote el chocolate, quitándote el refresco, quitándote ese dulcecito que tanto te gusta. Empieza a mortificar un poquito tu cuerpo. Y empieza a leer tu palabra. Dedícale 5 o 7 minutos. Una perícopa completa, es decir, un pasaje completo. Después cierra tu Biblia y dedícale otros 2 o 3 minutos a pensar, bueno, ¿y esto que dice Jesús, qué me dice? ¿Cómo puedo yo crecer en él? Te irás dando cuenta que con el paso del tiempo esto va empujando al espíritu y te va dando la oportunidad de crecer en todos estos elementos de tu vida del sol. Empieza hoy, no esperes para mañana. El Señor quiere que tengas vida y la tengas en abundancia, no mañana. Empieza hoy para que puedas desde hoy mismo empezar a ser feliz. Que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe en tu camino. Esperando que tu vida espiritual se haya enriquecido de manera abundante, vayamos a la tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en proponernos tener 15 minutos diarios de oración, procurando buscar los momentos de más paz, por ejemplo, cuando los niños aún están dormidos o cuando ya se durmieron, de tal manera que puedas platicar con calma y en la intimidad con Dios. Proponerse comulgar por lo menos cada domingo y, de ser posible, lo que sería ideal, diario, dedicando unos minutos después de la comunión para dar gracias a Dios. Dedicar diariamente 15 minutos a la lectura de la Sagrada Escritura. Contestar el cuestionario número 9. ¿De qué otra manera puedo unirme a Jesús? Cita. ¿Qué necesito hacer para permanecer en Jesús? ¿Quién lo dijo? Cita. ¿Qué cita nos narra las tentaciones de Jesús y cómo las venció? En conclusión, ¿cuáles son los 3 elementos indispensables para poder participar de la vida en abundancia, la vida del Espíritu? Gracias por continuar con nosotros. En nuestras siguientes sesiones estudiaremos las principales enseñanzas de Jesús, comenzando con la que es el fundamento de toda la Sagrada Escritura, el amor. Hasta entonces.